Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su tercera y última sesión de esta clase de ética profesional. Sí, vamos a trabajar. La vez anterior nos quedamos aquí en este tema que les mencioné de el sentido social del trabajo y la profesión. ¿Sale? Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, iniciamos. El sentido social del trabajo y la profesión radica en la vocación de servicio, buscando el bien común sobre el interés individual. Implica aplicar conocimientos especializados para resolver necesidades sociales, fomentando la unión, la cohesión social y la transformación de la realidad hacia un entorno más justo y equitativo. Tenemos como en la mayoría de los temas los aspectos clave del sentido social. Primero, función del servicio. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Las profesiones existen para aportar productos o servicios necesarios a la sociedad, convirtiéndose en una actividad que beneficia a los demás. El bien común. La actividad profesional debe priorizar el bienestar colectivo, la ética y la justicia sobre la búsqueda de beneficios económicos personales. El profesional, en sentido de la función de unión, actúa como puente y facilitador de las relaciones humanas, promoviendo la comprensión y la paz a través de su labor. Responsabilidad social. Implica asumir el impacto de las acciones propias sobre la comunidad y trabajar por el desarrollo sostenible y la educación, digo, la reducción de la marginación. Y por último, la transformación social, especialmente en profesiones como el trabajo social, se busca generar cambios estructurales para mejorar las condiciones de vida de grupos vulnerables. ¿Ok? Ahora, ay, me pasé una. La función social y el bien común. Servicio a la comunidad. La naturaleza de cualquier profesión, ya sean médicos, abogados, ingenieros, etcétera, es satisfacer las necesidades humanas específicas mediante bienes o servicios que solo un profesional capacitado puede ofrecer. El patrimonio social. El conocimiento especializado y el ejercicio ético constituyen un valor esencial para la estabilidad y el progreso de la vida moderna. La responsabilidad intrínseca. No se trata solo de cumplir con un cliente particular, sino de reconocer que el trabajo impacta directamente en la estructura y dinámica de la sociedad. La dimensión ética y reconocimiento. Nos referimos primero al compromiso ético. El ejercicio profesional requiere normas que rigen el comportamiento para asegurar que el poder que otorga el conocimiento se use con justicia y equidad. Estatus y legitimidad. El reconocimiento social de una profesión depende de su capacidad para demostrar que su labor es indispensable para el bienestar colectivo. Y viene la dignidad profesional. Proviene de la conciencia de que el trabajo personal es una contribución necesaria a la obra común de la humanidad. ¿Ok? Y bueno, para poder continuar, vamos a ver el trabajo como construcción de identidad. Primero tenemos el vínculo social. El trabajo actúa como un eje integrador que permite al individuo sentirse parte útil de un sistema, evitando el aislamiento y fomentando la cohesión social. Desarrollo de valores. A través de la profesión se cultivan valores de creación y aptitud que brindan un propósito de vida y sentido de trascendencia al individuo. La transformación de la realidad, especialmente en disciplinas enfocadas en lo social, el profesional actúa como un agente de cambio que busca fortalecer y liberar a las personas en situaciones de vulnerabilidad.
Ujú. Los retos contemporáneos, pues bueno, en el contexto actual de la globalización y digitalización, el sentido social del trabajo enfrenta transformaciones que pueden fragmentar su significado original. Por ello se enfatiza la necesidad de lo siguiente. Primero, recuperar la vocación de servicio frente a la mera lógica de supervivencia económica, mantener la humanización en entornos tecnológicos y flexibles y promover la justicia social y los derechos humanos como guías fundamentales de la práctica. ¿Ok? Y bueno, ese era el tema que nos faltaba con relación a la clase anterior y vamos a continuar entonces con esta parte ética en la investigación científica, ¿sí? La ética es un principio rector que moldea la conducta de los investigadores. Influye tanto en el proceso de descubrimiento como en las implicaciones y aplicaciones de los hallazgos científicos. Las consideraciones éticas en la investigación incluyen, entre otras, la gestión de datos, el uso responsable de los recursos, el respeto de los derechos humanos, el trato de los sujetos humanos y animales, la responsabilidad social, la honestidad, la integridad y la difusión de los resultados de la investigación. En esencia, la ética en la investigación científica busca asegurar que la búsqueda del conocimiento no se realice a expensas del bienestar social o individual. También promueve un entorno en donde la indagación científica pueda prosperar de manera responsable. La necesidad de comprender y defender la ética en la investigación científica es fundamental en la comunidad científica actual. En primer lugar, el rápido avance de la tecnología y la ciencia plantea interrogantes éticos en campos como la biotecnología, la ciencia biomédica, la genética y la inteligencia artificial. Estos avances suscitan preguntas sobre la privacidad, el consentimiento y los posibles impactos a largo plazo en la sociedad y, por supuesto, su medio ambiente. Además, el aumento de la percepción pública y el escrutinio de las prácticas científicas impulsado por una ciudadanía más informada y conectada exige mayor transparencia y responsabilidad ética por parte de los investigadores y las instituciones. ¿Mm? Ahora, la ética en la investigación científica está significativamente influenciada por experiencias pasadas donde la falta de consideración ética pues entonces tuvo consecuencias negativas. Uno de los ejemplos más llamativos de la mala conducta ética es el estudio de sífilis de Tuskegee realizado entre 1932 y 1972 por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, en este estudio, hombres afroamericanos de Alabama fueron utilizados como sujetos para estudiar la progresión natural de la sífilis no tratada. No fueron informados de su condición y se les negó un tratamiento efectivo. Incluso después de que la penicilina estuviera disponible como cura en la década de 1940. ¿Sí? Entonces, imagínense, ¿no? Todo lo que esto, esto trajo. Entonces, desde una perspectiva actual, esto constituye una grave violación del consentimiento informado y una explotación de una población vulnerable. ¿Sí? La indignación pública tras la revelación de los detalles del estudio condujo a la creación de la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y del Comportamiento. Esta comisión elaboró finalmente el informe Belmont en 1979, que estableció principios como el respeto a las personas, la beneficencia y la justicia, que ahora sustentan las prácticas de investigación ética. ¿Ok? El experimento de la prisión de Stanford de 1971, dirigidas por el psicólogo Philip Zimbardo,
es otro ejemplo paradigmático de negligencia ética con consecuencias perjudiciales. El experimento, cuyo objetivo era estudiar los efectos psicológicos del poder percibido, provocó traumas emocionales en los participantes. Subestimar el daño psicológico potencial sin temas adecuados para proteger a los participantes humanos constituyó una violación de la ética en los estudios psicológicos. Este caso puso de manifiesto la necesidad de directrices éticas que prioricen el bienestar mental y emocional de los participantes, especialmente en la investigación psicológica. Esto condujo a procesos de revisión más rigurosos y al establecimiento de directrices para prevenir el daño psicológico en los estudios de investigación. Influyó en la Asociación Americana de Psicología y otros organismos para que perfeccionaran sus directrices éticas, garantizando así la protección del bienestar mental y emocional de los participantes. Estos errores éticos históricos han sido fundamentales para configurar el panorama actual de las normas éticas en la investigación científica. El estudio de la sífilis, que ya les mencioné, de Tuskegee, dio lugar al informe Belmont, que también ya les mencioné, en 1979, que estableció principios éticos clave como el respeto a las personas, la beneficencia y la justicia. También impulsó la creación de comités de revisión institucional, ajá, CRI, para supervisar la investigación con sujetos humanos. El experimento de la prisión de Stanford influyó, perdón, en la Asociación Americana de Psicología para que perfeccionara sus directrices éticas, haciendo mayor hincapié en el bienestar y los derechos de los participantes. ¿Sí? Estos episodios históricos de negligencia ética pues han sido fundamentales para la creación de los marcos éticos integrales que rigen la investigación científica actual. Sirven como claros recordatorios de las posibles consecuencias de la negligencia ética y de la necesidad constante de priorizar el bienestar y los derechos de los participantes en cualquier proyecto de investigación. ¿Sí? Cabe preguntarse, ¿por qué se realizó el estudio de sífilis de Tuskegee, donde hombres americanos con sífilis fueron deliberadamente dejados sin tratamiento? ¿Qué llevó a los científicos a priorizar los resultados de la investigación sobre el bienestar humano? En aquel entonces, los prejuicios radicales, la falta de comprensión de los principios éticos en la investigación con seres humanos y la supervisión regulatoria propiciaron la realización de dichos estudios, ¿no? Entonces, el experimento de la prisión de Stanford, diseñado para estudiar los efectos psicológicos del poder percibido, se convirtió en una pesadilla ética, ya que los participantes sufrieron traumas emocionales. Esto plantea la pregunta de cómo justificaron inicialmente sus métodos. Desde la perspectiva ética actual, los estudios realizados constituyeron una grave falta de ética y me pregunto si existían normas que guiaran la investigación científica primitiva. ¿Ok? Obviamente. Entonces, normas y directrices éticas actuales en la investigación. El primero, pues el consentimiento informado, ¿ok? Esto exige que los participantes estén plenamente informados sobre la naturaleza de la investigación, incluidos sus objetivos, procedimientos, riesgos potenciales y, por supuesto, también los beneficios. Deben tener la oportunidad de hacer preguntas y deben aceptar participar voluntariamente sin coacción. Esto garantiza el respeto a la autonomía individual y también a la capacidad de decisión, ¿sí? Otro punto es la confidencialidad y la privacidad.
La confidencialidad es fundamental en la investigación con sujetos humanos. La información personal de los participantes debe protegerse del acceso a la divulgación no autorizados. Los investigadores están obligados a tomar medidas para preservar el anonimato y la privacidad de los participantes, lo que fomenta la confianza y promueve la participación en la investigación. Otro punto es justo la no maleficencia y beneficencia. Estos principios giran en torno a la obligación de evitar el daño, que es la no maleficencia, y de maximizar los beneficios posibles, minimizando el daño potencial, que no se refiere a la beneficencia. Los investigadores deben asegurarse de que sus estudios no supongan riesgos indebidos para los participantes y de que los beneficios superen cualquier riesgo potencial. ¿Ok? Ahora, la justicia, que es algo de lo que ya habíamos platicado, bueno, les había yo comentado la clase anterior. La justicia en la ética de la investigación se refiere a la selección y el trato justos de los participantes en la investigación. Garantiza que los beneficios y las cargas de la investigación se distribuyan equitativamente entre los diferentes grupos de la sociedad, previniendo la explotación de poblaciones vulnerables. ¿Sí? Esto es bastante importante porque justo lamentablemente por todo lo que ya se ha manejado, las poblaciones vulnerables son este objeto en los que pues evidentemente en ocasiones se produce un abuso importante, ¿no? Entonces pues ahí está parte de la justicia y que es protección, finalmente es protección también, ¿no? Ahora, el papel de los comités de revisión institucional. Ujú. Los comités de ética institucionales desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de los estándares éticos en la investigación. Un comité de ética institucional es un comité establecido por una institución que realiza investigación para revisar, aprobar y supervisar la investigación con sujetos humanos. Su función principal es garantizar la protección de los derechos y el bienestar de los participantes. ¿Sale? Otro también es la revisión y la aprobación. Antes de que comience un estudio, el Comité de Ética de la Investigación revisa la propuesta de investigación para garantizar que se ajuste a las directrices éticas. Esto incluye evaluar los riesgos y beneficios, el proceso de obtención del consentimiento informado y las medidas para mantener la confidencialidad, ¿sí? Y bueno, otro punto también es la supervisión y cumplimiento. El IRB también supervisa los proyectos de investigación en curso para garantizar el cumplimiento de las normas éticas. Pueden requerir informes periódicos y realizar auditorías para asegurar la adhesión continua a los principios éticos. Entonces también está cómo abordar las violaciones éticas. En los casos en el que se infrinjan las normas éticas, el IRB tiene la autoridad para imponer sanciones que pueden ir desde exigir modificaciones al estudio hasta detener por completo el proyecto de investigación, ¿sí? Porque evidentemente se tiene que tener este orden del cual ya se ha mencionado. Ujú. Otros organismos y juntas que hacen cumplir las normas. Bueno, ¿quiénes están? Además del Comité de Ética en Investigación, IRB por sus siglas en inglés, ¿sí? Existen otros organismos y agencias reguladoras a nivel nacional e internacional que velan por el cumplimiento de las normas éticas en la investigación. Estos incluyen lo siguiente: la Oficina para la Protección de la Investigación en Seres Humanos, igual por sus siglas en inglés, es la OHRP. En los Estados Unidos, que supervisa el cumplimiento de la política federal para la protección de los sujetos humanos. La OMS, evidentemente, que proporciona directrices éticas internacionales para la investigación biomédica.
el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, ajá, que establece las normas éticas para la publicación de investigaciones biomédicas. Estas organizaciones mencionadas, junto con el Comité de Ética de Investigación, que ya les dije que es IRB por sus siglas en inglés, conforman una red integral que garantiza la conducta ética de la investigación científica. Salvaguardan la integridad de la investigación basándose en las reflexiones y las lecciones aprendidas del pasado, ¿sí? Ahora, beneficios de la investigación ética. El primero son resultados creíbles y fiables. ¿Por qué es tan crucial la credibilidad en la investigación y cómo contribuyen las prácticas éticas a ella? Bien, las prácticas éticas, como la revisión por pares rigurosa, la metodología transparente y el cumplimiento de los protocolos establecidos, garantizan la fiabilidad y validez de los resultados de la investigación. Cuando los estudios se realizan de forma ética, es menos probable que se vean afectados por sesgos, falsificaciones o errores que puedan comprometer su credibilidad. Por ejemplo, las normas éticas exigen la presentación precisa de datos y la divulgación completa de cualquier posible conflicto de intereses, lo que contribuye directamente a la integridad y confiabilidad de los resultados de la investigación. ¿Ok? Ahora, ¿cómo contribuyen las prácticas éticas a obtener resultados socialmente beneficiosos? Las prácticas de investigación ética suelen estar alineadas con los valores y necesidades sociales más amplios, lo que da lugar a resultados que no solo son científicamente significativos, sino también socialmente beneficiosos. Al respetar principios como la justicia y la beneficencia, los investigadores garantizan que su trabajo con sujetos humanos contribuya positivamente a la sociedad. Por ejemplo, las directrices éticas en la investigación médica enfatizan la necesidad de equilibrar el avance científico con el bienestar del paciente, asegurando que los nuevos tratamientos sean tanto eficaces como seguros. Ujú. Este equilibrio es crucial para abordar los problemas de salud pública más urgentes, al tiempo que se salvaguardan los derechos y también el bienestar individual o el bienestar individuales. ¿Sí? Otro punto es la confianza entre el público y la comunidad científica. La relación entre el público y la comunidad científica depende en gran medida de la confianza, la cual se fomenta mediante una conducta ética coherente en la investigación. Cuando el público percibe que los investigadores están comprometidos con los estándares éticos, se refuerza su confianza en el proceso científico y sus resultados. Las prácticas de investigación éticas demuestran respeto por las normas y los valores sociales, lo que refuerza la percepción de que la ciencia está al servicio del bien común. Ujú. Y bueno, eso es en relación a la parte de la investigación y la ética. Hablemos ahora de la responsabilidad social. ¿Qué es? Bueno, la responsabilidad social es el compromiso voluntario que personas y organizaciones adquieren en beneficio de la sociedad. Implica la conjugación de lo económico, lo social y el medio ambiente bajo un marco de ética y sustentabilidad para combatir los problemas sociales de México, impulsar el desarrollo sostenible y generar impacto social. La responsabilidad social, que vamos a observar como RS, y es evidente por qué, es un término que se refiere al compromiso que tienen las personas o como miembros de un grupo u organización en beneficio de la sociedad. Este significado surge al unir tres campos clave: la economía, el medio ambiente y la relación entre las personas. Todo dentro de un marco de buen gobierno. La RS, responsabilidad social, entendida como un valor
marca profundamente a los seres humanos. Ayuda a comprender que es necesario ser personas responsables para luego poder convertirnos en colaboradores, empresarios y gobernantes responsables. Solamente así es posible tener empresas socialmente responsables y en consecuencia sociedades responsables. ¿Ok? Ahora, la responsabilidad social es una cultura personal o grupal basada en la ética que se dirige hacia la comunidad. Dicho de otra manera, la RS es la obligación que tiene cualquier persona u organización de responder por sus actos ante la sociedad en general. ¿Sí? La responsabilidad social se apoya en otros conceptos que están muy ligados a ella, como la sustentabilidad y la sostenibilidad. Estos conceptos buscan asegurar el futuro al permitir que las necesidades actuales se cubran sin poner en peligro los recursos de las próximas generaciones. ¿Sí? Se relaciona con la economía circular que buscan reutilizar los recursos y el valor compartido, que permite a las empresas crear valor económico de una forma que también genere valor para la sociedad, buscando así impactar lo menos posible a- al medio ambiente. ¿Ok? Entonces, en el ámbito internacional, la responsabilidad social toma como guía los 17 objetivos del desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. También se apoya en los criterios ASG y ESG, que son ambientales, sociales y de gobernanza, que miden el impacto social y ambiental de las empresas para los inversionistas, ¿no? Y es esto que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vidas de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Son estos 17 objetivos de desarrollo sostenible y pues bueno, aquí está en pantalla. ¿Sí? El concepto de responsabilidad social implica cómo una persona o grupo es visto, ya sea de manera positiva o negativa, debido al impacto que tiene su interacción con la comunidad. Este concepto se relaciona muy de cerca con la ética y la moral, dado que las decisiones que toman tanto las personas como los grupos tienen consecuencias sobre los demás. Por esta razón, es fundamental desarrollar una conciencia de conjunto. Se refiere, por lo tanto, a la obligación que tiene un miembro de la sociedad respecto a otros o al grupo completo. Esto quiere decir que las acciones de una persona pueden tener resultados buenos o malos en la comunidad y esa persona debe hacerse cargo de ellos. Incluso, bueno, entonces por esta razón que maneja la información que les estoy compartiendo, es necesario que una persona sepa lo que les mencioné en las clases anteriores. ¿Qué significa la ética? ¿Qué significa la moral? ¿Qué implica ser un sujeto moral? Que no, las características, las ocho que les describí, que implica efectivamente la responsabilidad personal para entonces poder comprender que esto también necesita eh, dirigirse a la parte social, ¿sí? Es evidente que si una persona no se hace cargo de sus consecuencias personales, difícilmente va a poderse hacer cargo de una responsabilidad social. Sin embargo, como lo notamos, pues es importante, ¿sí? Y más también en el ejercicio de nuestra profesión, chicos, porque justo creo que también en algún momento les he comentado que nosotros vamos a acompañar, o bueno, los ustedes que se están formando todavía, eh, vamos a acompañar en el proceso a las personas a hacerse responsables.
Entonces, si yo voy a acompañar, pues evidentemente tengo que empezar también yo a hacerme cargo de las consecuencias de mis acciones. Y saben, chicos, a veces por pequeñas que parezcan, por decirlo de alguna manera, necesito aprender a responsabilizarme de mis elecciones, ¿sí? Si las consecuencias son favorables o no, justamente me hago cargo, ¿no? Posiblemente no me guste, no me agrade, pero lo tengo que hacer, ¿no? Me mencionaba en algún momento, todo pues son decisiones, ¿sí? Y asumo mi responsabilidad. Un ejemplo que es muy básico, muy básico es, yo elijo el día de hoy, el día de mañana, cualquier día, levantarme 5 minutos más tarde y sabiendo que esos 5 minutos más que voy a quedarme acostado, dormido, como sea, va a perjudicar todo el día, ¿no? Porque no se hacen cinco o se hacen más porque posiblemente esto me genere un atraso en todas mis actividades previas a iniciar mi día laboral, ¿no? O incluso todo el día laboral. Y entonces voy a salir tarde y el tráfico que encuentro de manera habitual va a ser más pesado, ¿sí? Y más cuando se vive en zonas como este, la Ciudad de México, el traslado entre Estado de México, Ciudad de México, en donde sea, ¿no? Asumirlo. Y luego, si el transporte también es escaso por cualquier situación, pues imagínense, ¿no? Entonces, no sería válido que yo dijera entonces que se me hizo tarde porque el gobierno no tiene la logística necesaria para la cuestión del transporte público, por alguna cuestión de carretera, si es que voy manejando y no sé, caigo en un bache y se me descompone el carro, se me poncha una llanta, ¿me explico? A lo mejor pudiera ser para algunos absurdo, pero sí pasa, ¿no? Sí pasa si responsabilizo a todos menos a mí, ¿no? De decir, bueno, pues sí, la verdad es que hubiera optimizado mi tiempo por esos 5 minutos. Repito, para algunos 5 minutos no significa todo esto, pero para algunos otros sí. Y es ahí en donde nosotros debemos de tener esa conciencia, el desde dónde empieza esta responsabilidad, ¿sí? Porque entonces si analizamos todo ese ejemplo, viene otra vez la parte ética, la parte moral, que se trata justo de asumir y del deber ser. ¿Sale? Y si esto es a nivel personal, entonces lo transformamos al nivel profesional. ¿Sí? Tengo que asumir mi buena práctica, mis conocimientos, saber mis alcances y mis limitaciones. ¿Sí? Creo que esto es lo que va llevando todo el sentido del por qué es importante conocer todo lo que ya revisaron en las dos clases pasadas y lo que resta de esta. ¿Vale? Bien. Entonces, sí, terminé de compartir esta información. Vamos a continuar de igual manera con ética y profesión. El contexto de la profesión y su dimensión ética. Las dimensiones, deberes e implicaciones de la ética profesional son elementos que configuran los parámetros aplicados en el desarrollo de una determinada actividad laboral. También se pueden definir como los rasgos generales que constituyen la razón de ser de cada una de las profesiones. Es importante destacar que la ética profesional consiste en un conjunto de valores que optimizan la relación de distintas actividades profesionales. Por lo tanto, se encarga de establecer ciertas pautas empleando valores universales que son inherentes a todos los seres humanos. Dependiendo de la profesión, estos valores pueden ser aplicados mediante distintas perspectivas y objetivos. Ujú. Asimismo, la ética laboral debe estar presente en cualquier empresa y empleado. Esto garantiza un ambiente favorable de trabajo y en muchas ocasiones representa una garantía del correcto funcionamiento del sistema productivo. Algunos valores que conforman la ética laboral pueden ser la puntualidad, la constancia, la responsabilidad, la discreción, entre otros. ¿Sí? La autora Teresa Yuren
en su texto Ética Profesional y Praxis, establece que la ética laboral forma parte de una cultura profesional que incluye un grupo de valores, saberes, creencias y esquemas de acción cuyo objetivo es orientar las prácticas dentro del campo de trabajo. Al formar parte de la cultura, la ética profesional es transmitida de generación en generación, ¿sí? A través de un proceso de socialización. Por consiguiente, sus elementos son compartidos por aquellos individuos que reconocen tener derechos y deberes para ejercer durante su desarrollo profesional. Al hablar de las dimensiones de la ética profesional, se hace referencia a los límites que existen entre los parámetros laborales y la moral individual. En algunas ocasiones pueden surgir conflictos entre la ética personal y la ética laboral, ya que cada persona tiene el derecho de ejercer los valores que desee desde su individualidad. Dentro del ámbito profesional, cada trabajador debe esforzarse por adecuarse a las reglas éticas de la empresa u organización. No obstante, toda persona tiene el derecho de tomar la decisión de participar o no de esas responsabilidades. Precisamente por eso, al ingresar justo en alguna organización o en alguna empresa, como lo maneja aquí, es necesario, de ser posible, investigar algo tan sencillo, ¿no? Como la misión, visión y cuáles son todas estas normas por las que se rige la institución, porque posiblemente yo no comparta de manera personal el objetivo laboral. Y si no lo comparto, pues entonces voy a estar en todo momento en conflicto, ¿no? Y esto evidentemente también va a traer una repercusión, no solamente en mi ejercicio profesional, también en mi salud mental, ¿sí? En la salud mental del individuo. ¿Por qué? Porque evidentemente no es sano vivir en conflicto de esta índole en un ambiente laboral, ¿sí? En algún momento también lo comenté, creo que en alguna otra clase, ¿no? Que era importante el revisar esta parte, pues por esto que les estoy mencionando ahora, ¿verdad? La autora Guadalupe Ibarra, en su texto Ética y Valores Profesionales, propone que si bien la ética profesional agrupa una serie de criterios y principios, la adhesión a ellos conlleva a la libre elección por parte del profesional, lo que constituye un ejercicio de independencia y también de libertad. Por lo tanto, la ética profesional se puede catalogar como una ética afirmativa, ya que detrás de sus principios le plantea al trabajador la posibilidad de ejercer su autonomía y libertad en la elección de los valores profesionales. Según esta autora, Guadalupe Ibarra, el quehacer ético y profesional no solo consiste en el acatamiento de las reglas, sino que más bien se define como la actuación de acuerdo con los valores de cada quien. En este caso, los valores funcionan como un filtro que hace que la ética laboral no se imponga de forma autoritaria, ¿sí? Ahora, los deberes se pueden definir como las responsabilidades que posee un individuo frente a otro. Este último puede ser una persona jurídica, organización, empresa o una persona natural. Los deberes son establecidos previamente, evidentemente antes de aceptar la responsabilidad, y se espera que el individuo desarrolle acciones para favorecer el cumplimiento de dichos deberes. En el caso de no cumplir con los deberes estipulados, se pueden colocar sanciones o castigos, ¿sí? Dentro de la ética profesional, cada trabajador se compromete a cumplir con las responsabilidades asignadas a su profesión. Y si bien, aunque cada trabajo o cargo cuente con sus propios deberes, todas las profesiones comparten algunos lineamientos en común, como por ejemplo estos que les voy a mencionar a continuación. El primero, todo trabajador debe tratar con rectitud,
respeto e imparcialidad a las personas con las que mantenga una relación fomentada por el ejercicio de su profesión. Es decir, no debe de influir o no se debe necesitar tal cual una relación de amistad para poder recibir ese trato. Es una relación laboral. Ujú. El trabajo se compromete a no ejecutar actos que perjudiquen las buenas costumbres y la moral dentro de su área de trabajo. El profesional debe interesarse por el bien común. Por lo tanto, tiene que colocar sus capacidades, experiencias y conocimientos al servicio de la humanidad. El profesional tiene que participar en el progreso de la comunidad. Esto lo consigue aportando su colaboración material o intelectual en las obras culturales, las investigaciones científicas o la ciencia aplicada. ¿Sale? Entonces, tiene algunas implicaciones. ¿A qué se refiere? El autor José Luis Fernández, en su texto Ética de las Profesiones, asegura que la esencia del quehacer profesional radica en la manera en la que se contribuye a incrementar el grado de humanización de la vida social y personal. Por ello, se puede establecer que el cumplimiento de la ética laboral implica necesariamente el progreso tanto del individuo como de la sociedad para la cual ejerce su profesión. Esto quiere decir que al momento de aceptar un trabajo, el individuo está asegurando que sus acciones van a contribuir con el desarrollo del bien común, además de elevar su bienestar propio. Ya también en la clase pasada platiqué acerca de qué es el bien común, ¿no? Les hice todo un desglose ahí. Y bueno, pues de igual manera, recordando que el bien común se trata de un ganar-ganar, por decirlo de alguna otra manera. ¿Sale? Mm, por ejemplo, ejercer la ética, ¿sí? Profesional implica que el médico anteponga el bienestar del paciente, ¿sí? Que el profesor se ocupe de la educación de sus alumnos, tal cual, y que el juez se esfuerce por impartir justicia, ¿sí? En conclusión, pues cada profesión tiene que proporcionar servicios y bienes que justifiquen su existencia como conjunto profesional dentro de una sociedad moderna, ¿sí? Además, cuando una persona afirma ser ética tanto a nivel personal como a nivel laboral, está reconociéndose como miembro de una comunidad en la cual existen derechos y por supuesto también los deberes, ¿sí? De igual forma, ejercer la ética profesional implica que la persona sea competente en las actividades laborales, es decir, que cuente con destrezas, conocimientos y actitudes que le permitan desempeñarse adecuadamente en el cargo que ocupa. Ujú. Y bueno, entonces vamos a ver el código ético de la profesión. ¿A qué se refiere? Nosotros sabemos que tenemos el nuestro, ¿sí? Un código de ética es un documento que reúne normas, principios y valores para orientar la conducta de distintos ámbitos, o más bien en distintos ámbitos, ya sea profesional, institucional o comunitario. Actúa como guía en la toma de decisiones y busca mantener la integridad en las acciones. En el ámbito profesional se le denomina también código deontológico, ¿sí? Su función es precisar lo que se considera correcto, las obligaciones asociadas y las consecuencias de su incumplimiento. De este modo, entonces asegura que quienes ejercen una profesión actúen de manera ética, ajá, y representen valores esenciales, ¿sí? Entonces, el incumplimiento de código de ética o de un código de ética puede afectar el prestigio y acarrear sanciones en una organización, aunque no siempre implica consecuencias legales,
¿sí? Porque acuérdense que la ética y la moral, bueno, no siempre están así en ese sentido, ¿no? Entonces, un código de ética se caracteriza por ser normativo, ¿sí? Orientador, obligatorio o recomendado, ético y práctico, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de lo normativo, ujú, nos referimos, perdone, denme un momento. Ya, perdón, es que después de tanto hablar, esto ocurre, disculpe. Entonces, les decía que cuando nos referimos a la parte normativa es porque define reglas claras de conducta, ¿sí? Si es orientador es porque brinda lineamientos para actuar y resolver conflictos con coherencia ética. Al ser obligatorio o recomendado, señala comportamientos que deben cumplirse o aspiraciones éticas a seguir. Ético busca promover valores fundamentales como el respeto, la justicia y la responsabilidad. Y práctico porque incluye ejemplos o pautas concretas que facilitan la aplicación de los principios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos identificar justo estos, antes de mencionar esto del código de ética profesional, qué es lo que nos permite? Ajá. La diferencia principal entre el código ético y un código deontológico radica en que el código de ética se enfoca en estos principios, valores y el bien hacer general, ¿sí? Siendo más orientativo. ¿Sí? Mientras que el código deontológico es un conjunto de normas y deberes obligatorios, vinculantes y sancionables que rigen una profesión en específica, ¿sí? Entonces el código de ética es más amplio y conceptual y entonces el código deontológico es más específico y práctico. Esto, como les dije, ya lo habíamos nosotros revisado también parte de ello aquí en tal cual cuando revisamos código ético y código deontológico, ¿sí? Pero lo quiero enfatizar por si por alguna razón ya se les borró el cassette, no tienen las notas a la mano y es importante relacionarlo con lo que estamos viendo ahora. Ujú. Entonces, un código de ética profesional permite, como ya les mencioné, fomentar la confianza de la sociedad en que los profesionales actuarán de manera justa y responsable. Establecer lineamientos claros para clientes, pacientes o usuarios sobre cómo identificar y denunciar malas prácticas. Mantener la armonía en los equipos de trabajo y un marco común de referencia dentro de organizaciones y empresas y asegurar el respeto por la dignidad, la transparencia y la honestidad en el ejercicio de cualquier actividad. ¿Sí? Ay, ok. Aunque cada profesión evidentemente tiene sus propias reglas, la mayoría de los códigos se basan en estos valores universales de los que en algún momento ya platicamos, pero bueno, los tenemos ahora aquí en pantalla. Está la integridad y la honestidad. Hay que actuar con rectitud y transparencia en todas las acciones profesionales, responsabilidad y rendición de cuentas, asumir las consecuencias de las decisiones y acciones propias ante la sociedad y la organización, respeto y equidad. Tratar a colegas, clientes y ciudadanos con dignidad, garantizando la igualdad de oportunidades y la imparcialidad. La confidencialidad, proteger la información sensible obtenida en el ejercicio de la profesión. Y la competencia profesional.
Esto con nosotros también es muy importante. Mantenerse actualizado y realizar solo aquellas tareas para las que se está debidamente capacitado, ¿sí? No más, no más porque precisamente infringimos esta norma, ¿no? Y yo les he mencionado también en diversas ocasiones que vamos a elegir entonces a qué área nos vamos a enfocar porque pues justo es ético. Ujú. Ahora, la estructura típica de un código ético. Un documento de este tipo suele organizarse de la siguiente manera para cubrir todos los frentes de la vida laboral. Primero, presentación y valores. La declaración de la misión y visión ética de la institución o del gremio. Los deberes del profesionista. Se refiere a las normas generales sobre la conducta personal y técnica. La relación con colegas. Pautas para la colaboración, competencia leal y el respeto mutuo. La relación con clientes se refiere a las directrices sobre la calidad del servicio y la protección de intereses. La responsabilidad social, el impacto de la profesión en la comunidad y el medio ambiente, ¿sí? A esto se refiere y acabamos justo también de revisar de qué se trata la responsabilidad social. Ujú. Y bueno, contar con un código ético no es solo una cuestión de prestigio, proporciona un estándar para la toma de decisiones difíciles y protege la reputación tanto del individuo como de la institución. En muchas profesiones, como la medicina o la abogacía, estos códigos son vigilados por tribunales de honor o comités de bioética que puedan imponer sanciones disciplinarias en caso de incumplimiento. ¿Sí? Esto es con relación al documento como tal, de un código, el código ético. Ujú. Y pues ya, nuevamente les invito a releer el documento del código ético del psicólogo. ¿Sí? La ética en el contexto global. Bien. Si bien la ética de las relaciones públicas está estrechamente ligada a los entornos culturales y sociales, conceptualizar la ética en un contexto global podría resultar un desafío por las siguientes razones. ¿Sí? La primera, la polarizaciones entre lo local y lo global. La adopción de marcos universales para conceptualizar la ética global suele encontrar esta resistencia. Se critica al imperialismo occidental por organizar, o más bien por utilizar principios internacionales para justificar el uso de marcos universales. La defensa de lo global, ¿sí? Se considera otro intento de reproducir el marco normativo imperialista como modelo para fomentar la aceptación global y moral del imperialismo occidental. Por otro lado, su contraparte aboga por el relativismo cultural. Sin embargo, esto también se critica por no abordar el problema de que la interconexión entre las personas y por ende la interconexión de los problemas exige que la ética se aplique transaccionalmente. Otro punto es el poder en el desarrollo de la ética global. A pesar de la polarización, es necesario reconocer la capacidad de construir un entendimiento universal o común y un razonamiento lógico para resolver problemas con conexiones transaccionales. Es cierto que la ética como estudio de los valores morales de la conducta humana, de las reglas y principios que la rigen, puede verse influenciada por factores sociales, religiosos, cívicos y culturales, dado que el desarrollo de la ética global también está impulsado en gran medida por las tendencias políticas, sociales y económicas de la globalización. Es preciso reconocer que el poder puede entrar en juego al conceptualizar la ética en un contexto global. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería esta definición de la ética global? Uno, la creciente interconexión e interdependencia global ha dado lugar al debate sobre la ética.
justamente global. La conceptualización de la ética en un contexto global debe centrarse en la búsqueda de acuerdos razonables y responsables sobre problemas globales, acuerdos basados en fundamentos morales posiblemente diversos. Sin embargo, uno de los principales desafíos es determinar cuáles son los límites y qué debe incluirse y excluirse. No se trata solo de adoptar valores universales aplicables a todos, sino de reconocer las obligaciones y responsabilidades que nos conectan pues globalmente. Ujú. Definición de públicos globales. Además de reconocer la interconexión global, el enfoque de la ética global debe reconocer cómo esta interconexión puede generar problemas globales que exigen que los profesionales consideren cómo, por qué y quién debe abordarlos. Se debe prestar igual consideración a todos los públicos globales involucrados. La adopción de un marco ético global no se justifica si solo se consideran los valores de unos pocos públicos globales. La inclusión global, es decir, considerar los valores y pensamiento moral de todos, y la solidaridad global, es decir, mostrar igual preocupación por el bienestar de todos. Todo esto deben considerarse al abordar la ética en un contexto global, ¿sí? Ahora, el riesgo global desigual. El riesgo, pues, es compartido en la sociedad global. Un reto futuro consiste en vincular las decisiones políticas con la moralidad y los derechos con las responsabilidades. El enfoque de la ética global debe responder tanto a los intereses propios de las naciones como a los valores morales universales. Sin embargo, en este sentido, existe una jerarquía de valores, ya que los principios éticos globales se contradicen entre sí. Los valores universales se utilizan a menudo para justificar la responsabilidad mundial por las acciones individuales e institucionales. Resulta complejo crear un conjunto de valores compartidos y aceptados por los actores de todo el mundo cuando el riesgo de sus acciones no se comparte evidentemente por igual. Ujú. Existen preocupaciones fundamentales relacionadas con las definiciones de ética global. Por ejemplo, ¿es posible alcanzar un consenso y sus principios? ¿Cuál sería el ejemplo? Pues cuáles son los valores más importantes, ¿no? Se ha debatido repetidamente la necesidad de desarrollar mediante el diálogo una base racional para un estándar universal de ética global que atienda a las diferencias culturales. Sin embargo, la forma de lograrlo sigue siendo un desafío y muy importante. Ujú. En un mundo globalizado, las decisiones a cualquier nivel pueden tener repercusiones globales, pero justo la globalización de la ética existe incorporar la comprensión que tienen las personas de su relación con el mundo y las normas compartidas por individuos y grupos de diversos orígenes, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería el papel de los factores sociales? Bueno, pues al ejercer las relaciones públicas globales, se recomienda a los profesionales que presten atención a los factores sociales, incluyendo las condiciones políticas, culturales, económicas y mediáticas, para comprender las diferencias en el entorno de las relaciones públicas, es decir, nuestro famoso depende. Ujú. En respuesta a la necesidad de realizar más estudios interculturales en relaciones públicas, se llevó a cabo una encuesta para comparar la comprensión de la ética en las redes sociales por parte de profesionales, por ejemplo, en Israel y en Nueva Zelanda. ¿Sí? Los resultados, pues, fueron los siguientes. El primero, control sobre la distribución de mensajes. Un mayor número de profesionales en Israel, es decir, el 59%, que en Nueva Zelanda, 46%, coincidió en que las redes sociales le brindaban mayor control sobre la distribución de mensajes.
La influencia de las decisiones de gestión. Los profesionales tanto de Israel, que es el 57%, como de Nueva Zelanda, el 58%, coincidieron en que las redes sociales ofrecían a las relaciones públicas la oportunidad de influir en la dirección para que tomara decisiones éticas debido al escrutinio público. Ujú. La redacción fantasma. Más profesionales en Nueva Zelanda, 29%, que en Israel, 21%, expresaron reservas a la hora de escribir blogs en nombre de otros. Ujú. Digo, coloco la información porque es lo que existe. ¿Sí? Escribir comentarios falsos. Más profesionales en Nueva Zelanda, el 60%, que en Israel, el 48%, se mostraron en desacuerdo con escribir comentarios en las redes sociales sin revelar su verdadera identidad. El aviso sobre el patrocinador. Más profesionales de Nueva Zelanda, el 76%, que de Israel, 57%, se mostraron en desacuerdo con escribir comentarios en las redes sociales sin un aviso sobre el patrocinador. Y el pago a los blogueros, ¿no? En Nueva Zelanda, un mayor número de profesionales, 66%, se mostró en desacuerdo con realizar pagos a blogueros que en Israel, que está a un 40%. ¿Sí? Otro punto que se observó son el pago por mensajes negativos. El 96% de los profesionales neozelandeses y el 78% de los profesionales israelíes se mostraron en desacuerdo con pagar a expertos en redes sociales para que difundieran mensajes negativos sobre un competidor. La remuneración de grupos activistas. El 79% de los profesionales neozelandeses, se mostraron en desacuerdo con la creación de grupos activistas para apoyar a sus clientes en redes sociales frente al 51% de los profesionales israelíes. Y la formación ética, solo el 27% de los profesionales israelíes declararon haber recibido formación ética en comunicación en redes sociales frente al 57%. ¿Ok? Entonces, las puntuaciones significativamente más bajas que los profesionales israelíes otorgaron a las declaraciones éticas en el estudio, demostraron que tenían menores niveles de conocimiento y compromiso con las prácticas éticas en las redes sociales. Bueno, se recomienda utilizar índices internacionales para identificar las similitudes y diferencias entre las prácticas éticas locales y evidentemente las universales. ¿Sí? Entonces, el estudio sugiere que en países con mayor libertad, los profesionales serían más conscientes de la ética y estarían menos dispuestos a aceptar prácticas poco éticas. El estudio mencionado anteriormente, pues bueno, revela diferencias significativas, no solo en sus enfoques sobre las prácticas éticas en las relaciones públicas, sino también en sus definiciones de relaciones públicas o, en otras palabras, en la forma en que se las han llevado a cabo. Ujú. En cierta medida, el estándar ético en las relaciones públicas globales también podría verse cuestionado por los problemas mencionados, tales como asumir la utilidad de un estándar universal, ignorar factores sociales específicos que impulsan los diferentes principios y prácticas utilizados y definir la ética como lo que se debe hacer en lugar de lo que es aceptado por la comunidad global. ¿Sí? Ahora, si bien ser ético implica tomar decisiones que los profesionales puedan justificar, pueden existir múltiples fuentes de información contradictorias que guíen la forma de decisiones. Esto puede ser aún más complejo en el contexto global. A los profesionales de relaciones públicas se les ha pedido que actúen como activistas internos en las organizaciones para los que trabajan, es decir,
que defiendan los intereses de lo público para influir en la toma de decisiones de las organizaciones o en esta toma de decisiones organizacionales. Se les ha pedido que sean conscientes de los problemas del enfoque occidental de la ética y que interactúen con el público local, ya que las prácticas occidentales podrían no ser aplicables a contextos no occidentales y viceversa. ¿Ok? Un estudio también realizado sobre una campaña global local de lavado de manos se diseñó con base en las siguientes premisas. Uso de la integración local global por parte de las corporaciones multinacionales. Las corporaciones multinacionales utilizarían el desarrollo global estandarizado de mejores prácticas a nivel mundial, junto con la capacidad de respuesta local para adaptar las prácticas al entorno local, la cultura organizacional y las personas con el fin de lograr relaciones públicas, pues bastante equilibradas. Ujú. Entonces, esto nos lleva justo a comprender la cultura. ¿Sí? ¿Para qué? Para comprender a las audiencias globales es necesario conocer los principios que rigen los valores de una cultura, las normas y directrices no escritas que regulan la conducta y las prácticas comunicativas propias de dicha cultura. Sin comprender las culturas, los profesionales no podrían establecer vínculos emocionales con las personas locales afectadas por su práctica. Ujú. Y tenemos el enfoque centrado en la cultura. Debe comenzar por escuchar a los públicos subalternos globales y utilizarlos como agentes para construir narrativas que les sean realmente útiles. Ujú. Entonces, el análisis temático de la campaña global local de lavado de manos, llevada a cabo por la Alianza Público-Privada Global, arrojó las siguientes conclusiones. Primero, la localización. Ujú. La campaña debía lograr coherencia en todos los mensajes, objetivos y métodos de investigación a nivel mundial, pero también adaptaron sus medios y estrategias y tácticas a los diferentes públicos locales. Comprender a los marginados. ¿Sí? Los activistas recabaron información que quienes vivían en las comunidades como madres y maestras mediante la investigación. Ujú. Los investigadores valoraron el conocimiento indígena que poseían, a pesar de que las mujeres seguían estando infravaloradas en dichas comunidades, ¿no? Los investigadores contratados dominaban en lengua local, eran el mismo género y dedicaron tiempo a observar sus comportamientos domésticos antes de realizar entrevistas sobre asuntos personales, ¿sí? Demostrar interés, pues es ético, ¿sí? Como resultado de esta campaña basada en la investigación, los activistas conocieron las condiciones reales que enfrentaban las comunidades cuyos hábitos de lavado de manos debían modificarse. Su empeño para comprender las comunidades y priorizar el conocimiento y las experiencias locales sobre sus propias suposiciones se describió como una muestra de cuidado y atención que impulsa la difusión ética y eficaz de mensajes a públicos diversos a nivel mundial. Ujú. Entonces, Donaldson y Dunphy han argumentado que tanto adoptar los estándares éticos de los países anfitriones como exportar los valores de los países de origen a los países anfitriones es igualmente problemático. La copia de valores demuestra una falta de respeto por las culturas locales, ¿sí? Por lo tanto, propusieron un sistema de clasificación para mostrar diferentes categorías de normas globales, que son primero las hipernormas. ¿A qué se refiere? A normas que son aceptadas por todas las culturas y las organizaciones. Las normas consistentes, que son normas que son culturalmente específicas, pero consistentes con las hipernormas y otras normas legítimas, como las culturas organizacionales. El espacio moral libre, normas que podrían estar en la tensión con las hipernormas,
pero que son creencias culturales únicas. Y por último, las normas ilegítimas, normas que son incompatibles con las hipernormas. ¿Sí? Dependiendo evidentemente cada país, cada comunidad que tienen lo suyo. ¿Sí? Entonces, si bien las relaciones públicas suelen ser conocidas por su conducta poco ética, es necesario comprender los comportamientos poco éticos en tres niveles, que es el nivel individual, organizacional y nacional. La cuestión del comportamiento ético desde el nivel individual, pasando por la totalidad de las manifestaciones organizacionales hasta el nivel de los organismos nacionales e internacionales, se ha convertido en el tema prioritario de la agenda global. Ujú. Si bien las expectativas sociales sobre las organizaciones pueden influir en las normas éticas que éstas imponen a sus empleados, las estructuras organizativas también pueden impedir que las personas asuman la responsabilidad de sus actos poco éticos. Esto ocurre especialmente cuando las acciones individuales no se atribuyen a la conciencia, sino a la percepción de lo que se acepta social y profesional y también organizacionalmente. A medida que las prácticas de relaciones públicas se transforman para adaptarse a los cambios en las condiciones económicas, sociales, empresariales y culturales, los valores éticos de dicha práctica también pueden cambiar, lo que a su vez puede modificar la complejidad de las dinámicas de interrelación en el contexto global. ¿Sí? Entonces, están estos dos autores, ajá, Tsetsura y Valentini, elaboraron un modelo que incorporaba la importancia de los valores personales, profesionales y ambientales a la hora de influir en los juicios éticos. Ellos propusieron un modelo similar de juicio ético basado en estos tres niveles: micro, intermedio y macro. El nivel micro, a nivel personal, los valores humanos, incluidos sus modos de comportamiento y resultados preferibles, influirían en sus puntos de vista sobre cómo y qué se debe lograr a través de sus comportamientos. El nivel intermedio. En el ámbito profesional, los juicios podrían verse afectados por lo que guía sus valores en términos de lo que se considera aceptado por las organizaciones y las profesiones en las que se desenvuelven. Y por último, este nivel macro. En el ámbito social y ambiental, las redes personales, incluyendo la familia, los amigos y la comunidad, influyen en la percepción de si ciertas prácticas son éticas o no. Estas predisposiciones pueden reforzarse con el tiempo, en particular factores específicos de cada país, como los cambios en las condiciones políticas, económicas y socioculturales. Estos, pues, evidentemente pueden influir en la práctica de las relaciones públicas. Estos son los tres niveles que proponen estos autores. ¿Sí? Entonces, partiendo de estas premisas, se propone un modelo que muestra que el sistema de valores de un individuo se compone de valores personales, profesionales y ambientales. Asimismo, factores personales como la educación, las experiencias, el género y los antecedentes, y factores específicos del país como el sistema político, el sistema económico y el sistema sociocultural, constituyen factores externos que puedan influir en dichos valores. Pueden existir variaciones entre individuos, ya que cada persona otorga mayor importancia a los valores de un nivel que a los de otro. ¿Sí? Y esto es como se ve la ética en esta parte del contexto global. Sí, sé que puede sonar un poquito complicado, pero no es más que precisamente observar cómo es en un nivel global que influye la ética, incluso en estas investigaciones. Los factores pues culturales que son necesarios considerar para ejercer una práctica ética, ¿vale?
Y entonces nos vamos a la parte de responsabilidad profesional. Corresponde a la obligación que un profesional, es decir, la actividad laboral socialmente reconocida, de sufrir o vivir las consecuencias de sus actos profesionales, que para la medicina será un acto médico enmarcado en la relación médico-paciente. ¿Sí? Una actuación determinada generará para el individuo un compromiso enmarcado en el contexto dentro del cual interactúa, pero que siempre tendrá connotaciones desde el punto de vista moral, social y legal, ¿sí? Que es lo que hemos estado revisando en esta clase, estos tres connotaciones, lo moral, lo social y la legal. Ujú. Entonces, hablando de primero de la responsabilidad moral, es la obligación del individuo para consigo mismo, en el cual tendrá un juez implacable que es su conciencia y quien concederá la plena del llamado sentimiento de culpa. Ujú. Como se entenderá, la obligación del sujeto de responderse a sí mismo requiere una estructura psíquica conservada, en cuyo caso la sanción emocional dependerá en intensidad de los patrones de estructura de su personalidad. A la responsabilidad moral de un individuo normal no hay posibilidad de evaluar, con el agravante de llevar al individuo poco a poco a identificar circunstancias de actuación que pudo haber evitado o realizado, incrementando el sentimiento de culpa. ¿Sí? Luego viene la responsabilidad social. Al permitirle la sociedad un desempeño laboral en un determinado arte, profesión o oficio, el sujeto deberá responder al núcleo humano o social que le habilita. El juez será la sociedad misma y la pena impuesta, pues será la mala forma, digo, la mala fama, perdón, o esta mala reputación, pena esta que una vez sea impuesta de manera justa o injusta, muy difícilmente puede ser modificada en la conciencia de los ciudadanos que la conocieron previamente. ¿Sí? Es ya muy difícil cuando alguien tiene esta mala fama o mala reputación, el poder hacer una limpieza de imagen, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Y entonces tenemos el tercer punto, que es la responsabilidad legal. Es la obligación del sujeto de responder ante el Estado por sus actuaciones, para lo cual se requiere que exista una norma escrita reglamentaria promulgada. Ante este tipo de responsabilidad, que se convierte en la que más preocupa al infractor, debemos mencionar que la promulgación de una norma requiere simplemente que sea dada al conocimiento general y publicada en el diario oficial, ante lo cual una persona no puede argumentar su desconocimiento, puesto que un principio del derecho penal establece que el desconocimiento de la norma no justifica el cometimiento del delito, ¿no? Y esto es muy, muy real. ¿Sale? Entonces, ante estos argumentos expuestos, tenemos que mencionar que aunque se utiliza y difunde socialmente el concepto de ética entendida como la realización de una conducta socialmente reconocida como loable y digna de imitación, el concepto que se analiza en estos procesos es el deontológico, el cual estamos empeñados en difundir y que consiste en el deber de. Ujú, el cual se tiene muy en cuenta durante cualquier investigación que se desarrolle desde los tópicos o contextos que expondremos más tarde, ¿ok? Para poder entender bien estos conceptos, debemos tener presente que una ley debe ser elaborada por una autoridad legítimamente constituida, ¿sí? Es decir, no es cualquiera, que debe ser balanceada en cuanto a obligaciones y derechos, y por último, debe ser justa, buscando el bien común por encima del bien particular. ¿Ok? Recordemos nuevamente esta parte del bien común. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se puede abstraer? Bueno, cómo se puede abstraer de este marco conceptual la necesidad de conocimiento que experimenta el interesado, se orientará hacia la responsabilidad legal,
¿sí? La cual tiene unas formas de presentación interactuantes, en algunos casos que merecen justo esta siguiente presentación que tenemos aquí en pantalla. Lo relacionado a lo civil, laboral, administrativa, ético-disciplinaria y la penal. Ujú. La primera, la cuestión civil. Es la obligación que tiene el individuo de asumir las consecuencias civiles de sus actos, exista o no un contrato escrito o verbal, es decir, contractual. Ujú. O, o aún cuando no exista previo convenio entre las partes. Alguna de ellas sufre un evento lesivo a cualquiera de sus derechos a consecuencia de la acción u omisión del otro individuo, de tal manera que no hace parte del contrato, pero al presentarse lesiona de alguna manera. Entonces, esto se puede ejemplarizar con el caso de una paciente que cae a consecuencia del exceso de cera en el piso del consultorio de su médico, por ejemplo. Ujú. Ahora, la cuestión laboral o laborales. La obligación del trabajador de cumplir con los compromisos y obligaciones adquiridas al momento de la vinculación laboral y que al ser desconocidas o incumplidas generan directa o indirectamente inconvenientes para el empleador por cualquier modalidad. Ajá. Esto se puede ejemplarizar como en el caso de un laboratorio que tiene dentro de sus normas expresas no suministrar ninguna sangre sin que cuente con todos los requisitos de bioseguridad para el particular, pero que en determinado momento, por desconocimiento total o parcial de esta normatividad, se surte de un material contaminado, generando una demanda contra la institución, evidentemente, no imagínense. Y bien, entonces, la tercera, la administrativa. Se aplica a los empleados oficiales que en el desarrollo de las funciones inherentes al cargo generan problemas por la gestión pública para la cual existe normatividad específica, así como niveles de competencia para conocer de una actuación u omisión que requiere investigación y si es del caso, aplicar la sanción respectiva sin perjuicio de las acciones penales a que diere lugar dicha conducta, ¿sí? Cuatro, la ético-disciplinaria en la cual un profesional responde por incumplimiento de reglamentación específica para su profesión, como en el caso de los psicólogos, nosotros, el Código Ético del Psicólogo en México, desarrollado principalmente por la Sociedad Mexicana de Psicología. Establece normas de conducta obligatorias para proteger a los usuarios y en este sentido también guiar al profesional y se basa en principios de respeto, competencia, integridad y responsabilidad social, regulando la confidencialidad, las relaciones profesionales y la evaluación psicológica. ¿Ok? Y bueno, la número 5, que es la responsabilidad penal. Para que una conducta sea sancionable desde el punto de vista penal, se requiere que cumpla con los siguientes principios. El primero, la tipicidad, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Consiste en la caracterización como tal del hecho punible en el Código Penal tiene que estar expresamente manifestada la conducta como tal. Por ejemplo, el que mate a otro tiene tal sanción o el que cause daño en el cuerpo o la salud tendrá tal sanción, ¿sí? Ahora, la antijurisdicidad. Ok, la conducta debe estar contraveniendo alguna norma y que haya causado daño a un bien jurídico tutelado por el Estado o que por lo menos lo ponga en peligro sin causa justa o sin justa causa. Por ejemplo, si un sujeto ofende a otro y le amenaza de muerte y dispara causándole la muerte, ajá, o porque lo amenaza de muerte pero le dispara y no acierta ninguno de los tiros, ¿no? Entonces lo puso en peligro el derecho a la vida de la víctima, ¿sí? La culpabilidad, en la cual hay que demostrar que el individuo actuó culpablemente
para poderlo castigar por su conducta y solo existen, según el Código Penal, tres formas de culpabilidad, que son el dolo, la culpa y la preterin- preterintención, ¿sí? El dolo representa la intención dañina y que se consume el daño en un individuo que, conociendo la situación dañina, quiere su realización y la ejecuta, o por lo menos que, previéndola como posible, pues no trata de evitarlo, sino que deja que pase, actuar dolosamente, ¿sí? Por eso es con dolo, con toda la intención de. Por ejemplo, el individuo que, conduciendo un vehículo y a propósito acelera su vehículo al observar a una persona que cruza la calle con el firme propósito de asesinarla, ¿no? De atropellarla, provocarle daño. Ajá. Entonces, con ese firme propósito de asesinarla, la atropella y la mata, o cuando lo prevé como posible, no hace nada para evitarlo, sino que deja que suceda, como en el caso de un conductor que conoce de las malas condiciones de seguridad de su vehículo y, ante una póliza de seguro, decide entregárselo a otro conductor con la certeza de que se va a accidentar. Cosa que sucede y que éste no intentó evitar, sino que incluso pudo haber motivado o descuidado. Ujú. Entonces, debe existir el propósito de hacer daño a través de la conciencia del hecho punible, quiere su realización y no hace nada para evitarlo. ¿Sí? Este es un ejemplo bastante claro. ¿Sí? Ahora, la culpa corresponde a la segunda de las variedades de la culpabilidad y no es sinónimo con la culposidad, la cual tiene cuatro variantes que, según la impericia, imprudencia, negligencia o irrespeto a un reglamento específico determinado, ¿sí? Se habla de impericia cuando hay una falta de capacidad para hacer lo que el individuo se metió a hacer, no es experto en lo que se metió a hacer, es el irrespeto a una norma de tipo técnico o científico específico, el no tener el conocimiento y la idoneidad que se requiere para poder actuar de una determinada manera en relación del deber de cuidado que un profesional, por ejemplo, de la salud, tiene con su paciente. Y es lo que les decía, o sea, no me puedo meter a hacer algo que desconozco o en el cual yo no soy experto, ¿sí? Se ejemplariza con el caso de un hijo de familia que aprovecha la llegada borracho de su padre para salir en el carro sin permiso y con los únicos conocimientos de haber visto cómo lo hacen. Pues los conductores, ¿no? No tiene licencia de conducir, no ha asistido a ninguna escuela específica y, al observar algo que le asusta en el camino y ante el intento de frenar, se equivoca y oprime el acelerador, atropellando a una persona, ¿no? Dentro de este nerviosismo, confunde los pedales y chin, se lo lleva, ¿no? O cuando un médico, sin tener el entrenamiento, decide realizar una cirugía y lesiona al paciente, generando una situación culposa por impericia, en el cual el actor no quería hacer el daño, pero se metió a hacer algo para lo cual no estaba plenamente capacitado, ¿no? Es algo bastante claro. Entonces, nos vamos con el siguiente punto. Se habla de la negligencia, que consiste en un actuar descuidado o no hacer algo que se debió hacer en el momento en que se debía hacer y de la manera como se debía hacer. Por ejemplo, aquel médico que, en un servicio de obstetricia y por estar atento de otra actividad diversa de la obstetricia, no atiende a sus pacientes de la sala de parto y, por dicho proceder omisivo, se presenta una lesión o la muerte de madre o hijo. Se habla de irrespeto a norma reglamentaria específica cuando, por ejemplo, el reglamento de la especialización de cirugía establece la autorización para un determinado procedimiento a nivel de residente 2 hacia arriba, pero un residente 1 decide hacer este procedimiento con resultado infortunado, es decir, todo sale mal. ¿Sí? Ahora, no existe responsabilidad compartida y cada interviniente responderá de acuerdo a su participación en el hecho investigado. Obsérvese que, para el caso de los profesionales de la salud,
no se requiere la intención de hacer daño para ser culpables en la modalidad culposa de la culpabilidad, sino que se actúe con imprudencia, impericia, negligencia o irrespeto de norma específica, ¿sí? Es decir, no es necesario que exista el dolo, como lo vemos aquí. Estos términos pueden sonar bastante técnicos porque son términos jurídicos, pero hay que saber a qué nos referimos porque es a lo que nos vamos a enfrentar. Si bien son ejemplos bastante claros para que ustedes vayan construyendo una imagen de lo que esto representa y puedan tenerlo muy claro. ¿Sí? Ahora, debemos mencionar unas circunstancias que hacen parte y tienen responsabilidad en el campo médico, como son los siguientes. Uno, la atrogenia, que significa circunstancia dañina que se presenta dentro de la actividad médica hecha de la mejor manera posible y que es inevitable y en manos de cual colega más experimentado también se produciría. Por ejemplo, los efectos secundarios de un tratamiento para el cáncer, una quimioterapia. Y la otra, la mala práctica, implica que no fue un buen actuar o que actuó dolosamente o culposamente por esta incompetencia profesional, ¿no? En este caso, híjole, tengo un ejemplo muy claro que me acaban de mencionar, en el cual van a hacer una práctica de una muela, ajá, dice, bueno, es que sabes qué, Eh, en mi anterior procedimiento era una cirugía programada para 30 minutos y se tardaron 40, ¿no? Y para eso me tomaron mi plaquita y toda esta situación que se requiere, ¿no? Y entonces ella le dice, ah, sí, no, no hay ningún problema, a ver, vamos a verla del otro lado. Yo ahorita así como está, puedo hacer tu procedimiento. Le hace el procedimiento y todavía al final le dice, bueno, pues ya terminé, dice, yo creo que sí se le complicó porque se tardó un poquito más, pero me dice, oye, ¿y si quieres tomar medicamento o no quieres tomar medicamento? Cuando me platica eso, yo me quedé así de, pues no es opcional, ¿no? Porque al final es un procedimiento que le hicieron. Y le dice, ah, no, pues casi no, como que medianamente. Ah, bueno, pues entonces te tomas esto. Y todavía la paciente le dice, oye, mañana tengo un concierto y ¿puedo tomar? Y le dice, ah, pues sí, no hay ningún problema, entonces nada más no te tomes el medicamento, o nada más tómate dos, ¿no? Esto evidentemente era una negligencia, una mala práctica, pero pues bueno, te quería ponerles este ejemplo en relación a esta área, ¿sí? Ahora, también tenemos la parte de accidente. Implica que el daño ocurrió por un caso fortuito, como sucedería en el caso del corte del fluido eléctrico, cuando un cirujano está interviniendo y por estas circunstancias se lesiona un tejido del paciente que en circunstancias normales no tendría por qué pasar. En este caso se presentará por más que se tomaren todas las previsiones, pues es secundario a caso fortuito. La complicación puede ser inmediata, mediata o tardía, pero depende del riesgo previsto del que se debe haber informado previamente al paciente y dejar constancia de este hecho en la historia clínica, tal como lo establece. Por ejemplo, el código ético del psicólogo. Ujú. Ahora, tenemos aquí la mala práctica, puede ser dolosa o culposa en cualquiera de sus variantes o por incompetencia profesional, una vez excluidas las posibilidades dolosas y culposas, para lo cual existen unos criterios expuestos a continuación, que tenemos aquí 10 en pantalla. El primero, prestigio de la universidad de donde egresó. Ujú. Dos, la experiencia profesional demostrada. Tres, cursos de posgrado que ha realizado. Cuatro, participación en docencia del profesional. Cinco, publicaciones y escritos realizados. Seis, cargos desempeñados. Siete, menciones y premios honoríficos a que se ha hecho este acreedor. Ocho, los cursos de actualización realizados como conferencista o asistente. Nueve, suscripciones comprobadas a las publicaciones científicas. Y 10, el número de pacientes de su consulta privada.
Ujú. Estos son estos criterios expuestos, sí, que se necesitan. Ahora, como criterios intencionalmente aceptados para esta evaluación, se requiere que la persona tenga en su contra por lo menos 6 de los criterios mencionados para tildarlo de incompetente, una vez demostrando que no actuó ni en forma dolosa ni en forma culposa, es decir, simplemente no sabe. ¿No? Como recomendación final, debemos resaltar que el mejor y más efectivo seguro contra la demanda es una excelente relación, en este caso médico-paciente, psicólogo-paciente, etcétera, ¿no? Enmarcada en las normas de la prudencia, el respeto al paciente y en las normas reglamentarias, diligencia y pericia, ¿ok? Eso es con relación a la responsabilidad profesional. Ahora, los honorarios y su concepto moral. Esto es un tema bien interesante, ¿sí? Porque, bueno, algunas personas entran en conflicto a la hora de hablar de este tema, ¿sí? Los honorarios son la retribución económica que recibe un profesional independiente. Ajá, médico, abogado, consultor, etcétera. Esto por la prestación de sus servicios sin mantener una relación de dependencia laboral. Su concepto moral se basa en la dignificación del trabajo, la honestidad en el cobro, la experiencia profesional y la responsabilidad ética hacia el cliente. Ujú. El concepto moral de los honorarios. Bien, dignidad y honor. Históricamente, el término proviene del latín honorarius, indicando un pago que honra el trabajo profesional, distinguiéndolo de un simple salario, ¿sí? La ética profesional. Los códigos deontológicos subrayan que los honorarios deben ser justos y proporcionados, evitando la explotación del cliente y garantizando la calidad del servicio. También la justa retribución. Cobrar por la consulta o trabajo profesional se considera una obligación ética y legal, ya que el conocimiento y tiempo del profesional tienen un valor intrínseco. ¿Ok? Ahora, la dimensión moral de los honorarios se fundamenta en los siguientes pilares. Primero, en el reconocimiento de la dignidad. Cobrar honorarios justos no es solo una necesidad económica, sino un acto de respeto hacia la formación, el prestigio y el esfuerzo del profesional. La justicia conmutativa. Existe el deber moral de que la retribución sea proporcional a la complejidad del servicio, el tiempo invertido y la responsabilidad asumida por el profesional. Ética contra la competencia desleal. Muchos códigos de ética profesional establecen que cobrar por debajo de ciertos mínimos es moralmente reprochable, ya que desprestigia la profesión y constituye una forma de competencia desleal, ¿sí? El compromiso y responsabilidad. Al recibir honorarios, el profesional asume una responsabilidad ética sobre el resultado de su trabajo, respondiendo con su honor y patrimonio ante el cliente. Y también la independencia. Los honorarios garantizan que el profesional pueda mantener su juicio crítico e independencia técnica, evitando presiones que comprometan evidentemente su ética laboral, ¿sí? Ahora, diferencias clave entre honorarios y salario. Vamos a ver aquí en este cuadrito que presenta las características de un honorario y un salario. La primera es el vínculo. El honorario es un contrato de prestación de servicios y el salario es un contrato de trabajo, es decir, una subordinación. La autonomía. El profesional decide cómo y cuándo realiza la tarea. Cuando recibe un salario, el empleado sigue órdenes de un jefe. La frecuencia. En los honorarios es pago por tarea o proyecto específico. Ujú. Y el salario es un pago periódico, quincenal, mensual.
Y los sujetos, ¿sí? Los honorarios, quienes lo reciben, profesionales libres, abogados, contadores, médicos, psicólogos, y el salario son los empleados de una empresa, ¿ok? Aquí queda bastante claro cuál es la diferencia y cuáles son las características, ¿sí? Es decir, en resumen, aprendan a cómo cobrar también lo que ustedes están haciendo. Yo creo que en algún momento también se los he mencionado, ¿no? La formación y demás cuesta, la ciencia cuesta, todo esto hay que saber valorar. Ahora, comunidades de profesionales. En México, la práctica de la psicología está respaldada por diversas organizaciones que agrupan a profesionales para fomentar la ética, la actualización continua y la representación gremial. Estas comunidades se dividen principalmente en federaciones nacionales, sociedades científicas y colegios estatales, que también lo vimos en alguna otra materia, que justo se estaban confundiendo, chicos, ¿no? Un colegio no es un lugar a donde yo voy a ir a recibir un título de licenciatura en psicología. No, eso ya lo revisamos, pero bueno, vamos a mencionarlo nuevamente aquí, ¿sí? Organizaciones nacionales de representación. Estas instituciones agrupan a múltiples asociaciones y establecen los estándares de la profesión a nivel país. Por ejemplo, tenemos aquí nosotros la FENACIME, que es la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México. Es el organismo más grande que integra a colegios estatales de todo el país. Se encarga de la certificación profesional y la representación ante autoridades gubernamentales. Tenemos la Sociedad Mexicana de Psicología, una de las instituciones más antiguas y reconocidas, enfocada en la investigación, la promoción del código ético y la organización del Congreso Mexicano de Psicología. Ujú. Y el Consejo Mexicano de Psicología, el COMEPSI. Ajá, enfocado en la vigilancia de la formación académica y el ejercicio profesional de calidad, contando con un directorio nacional de psicólogos certificados. Ujú. Tenemos también el CNIEP, que es el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, que está orientado principalmente al ámbito académico y acredita programas de estudio y coordina investigaciones a nivel nacional. Sí, estas son las comunidades de profesionales que tenemos. Ujú. Ahora, asociaciones especializadas y comunitarias. Existen redes enfocadas en áreas específicas de intervención o en el apoyo social. Está la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario. Ellos se especializan en proyectos de impacto social, derechos humanos y salud mental comunitaria. Ofrece una bolsa de trabajo también exclusiva para sus asociados. Ajá. Tenemos la AMAPSI, que es la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, la comunidad que busca integrar diferentes corrientes psicológicas y ofrece formación constante y jornadas de actualización. Tenemos el COPSIMEX, Colegio Mexicano de Profesionales en Psicología para la Salud. Esta agrupación orientada a la psicología clínica y de la salud, con fuerte presencia en redes sociales para la difusión de eventos. Tenemos la AMOP, que es la Asociación Mexicana de Orientación Psicológica y Psicoterapia. Esta asociación está enfocada en psicoterapeutas y orientadores, brindando recursos para la práctica clínica privada. Ujú. Y bueno, están aquí los colegios estatales. La mayoría de los estados cuentan con su propio colegio para la gestión local de trámites y redes de contacto. Está el Colegio de Psicología del Estado de México, estos psicólogos de Aguascalientes, está el Colegio Oficial, Colegio de Psicólogos del Estado de Nuevo León, colegios de psicólogos de Veracruz y así sucesivamente. Ujú. Que es justo lo que les estaba yo solicitando investigar en la materia, si mal no recuerdo, si fue justo donde vimos la deontología. Ujú. Esto es un colegio, ¿sale?
Digo, ya se los había mencionado, pero nuevamente por si, como les decía hace un rato, ¿no? No pudieron verlo, se les olvidó, no lo sé, pues ahí está, ¿no? Ahora, los dilemas morales englobados en la profesión. Bien, los dilemas morales en psicología son situaciones conflictivas donde dos valores morales chocan, obligando a elegir entre opciones indeseables que implican daños o contradicciones éticas. Implican un debate profundo entre el razonamiento cognitivo y las emociones y son fundamentales para evaluar el desarrollo moral, de acuerdo a Kohlberg. Ujú. Y la toma de decisiones, no habiendo una respuesta correcta evidente. Ujú. Los dilemas clásicos para evaluar la moralidad en psicología se refiere que los dilemas son una potente herramienta para saber cómo piensan las personas ante situaciones éticamente difíciles. Aunque la mayoría de dilemas presenta un contexto que difícilmente se daría en la vida real, las decisiones morales ocurren día a día en nuestra vida, en esta vida cotidiana, ya sea en pequeña o en gran escala. Y es importante ser consciente de qué decisiones estamos tomando y la razón, evidentemente, por la que las estamos tomando. ¿Sí? El primer dilema, que es el dilema del tranvía, por ejemplo, ¿no? En él encontramos la siguiente situación. Un tranvía se precipita por las vías hacia 5 personas que morirán si sigue su curso. Usted puede salvar a estas personas si hace que el tranvía cambie de dirección hacia otra vía donde solo se encuentra una persona. Pero si lo hace, esta persona morirá. ¿Es moralmente permisible cambiar la dirección del tranvía y salvar 5 vidas al coste de una? ¿Qué haría en esa situación? ¿Y en qué se basaría para tomar esa situación? Ajá, son como situaciones que ponen en dilema. Ajá, ahora, este dilema tiene una especie de segunda parte, el llamado dilema del puente. Una vez más, el tranvía se dirige hacia 5 personas. Usted se encuentra al lado de un hombre alto en un puente que se encuentra por encima de las vías. La única forma de salvar a las 5 personas es que empuje el hombre hacia las vías. Si lo hace, salvará 5 vidas, pero el hombre morirá. Ujú. ¿Es moralmente permisible esta acción? ¿Es su respuesta la misma que el anterior dilema? ¿Sí? Entonces, en algunas investigaciones se revela que aunque los dos dilemas presentan la misma situación, que se refiere a elegir si acabar una vida para salvar 5, la gente tiende a pensar que es moralmente permisible cambiar la dirección del tranvía en el primer dilema, pero que no lo es empujar al hombre hacia las vías en el segundo. ¿Sí? Quizá se deba a que el primer dilema es una situación que ya lo encuentra e intenta arreglar el mayor daño posible. Sin embargo, en el segundo dilema es usted el que debe de forma activa empujar a la persona y acabar con su vida, ¿no? Eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Vamos a revisar otro, por ejemplo. El siguiente es el dilema de Haynes, también conocido como el dilema de Enrique en la medicina. Nos presenta la siguiente situación. En Europa hay una mujer que padece un tipo especial de cáncer y le queda poco tiempo de vida. Hay un medicamento que se acaba de descubrir y podría curarla. El medicamento es caro porque el farmacéutico que lo ha descubierto lo está vendiendo 10 veces más caro de lo que cuesta fabricarlo. El esposo de la mujer, Haynes, acude a todos los que conoce para tratar de reunir el dinero, pero solo logra reunir la mitad. A pesar de hablar con él, el farmacéutico se niega a rebajarle el precio, ya que piensa que él lo ha creado y tiene derecho a ganar dinero. Debido a la negativa, Haynes se plantea atracar esta noche la farmacia y llevarse el medicamento. ¿Es moralmente permisible? Este dilema
ha perdido la capacidad discriminatoria con el paso de tiempo. A pesar de que en el pasado la gente podía dividirse entre los que pensaban que sí estaba bien robar la medicina y los que creían que no, era moralmente permisible el atraco en la actualidad, el 90% de la gente opina que debería robar la medicina, ¿no? Fíjense cómo efectivamente la sociedad, cómo se va moviendo, va modificando el actual, ujú, que se nota significativamente. Y otro, bueno, el siguiente es conocido como el dilema del ladrón honrado. Es testigo de cómo un hombre roba un banco. No obstante, observa que el ladrón no se queda el dinero para sí mismo, sino que los dona a un orfanato que necesita recursos para alimentar a los niños que viven allí. Puede denunciar el robo, pero si lo hace, es probable que el orfanato deba devolver el dinero que está usando para alimentar a los niños, ¿sí? Nuevamente, ¿qué haría? Este dilema puede complicarse aún más si añadimos otros factores, por ejemplo, si en el atraco murió una persona o si en el orfanato o usará una parte del dinero para otros fines menos éticos, etcétera. Ujú. Y por último, tenemos el dilema del prisionero que dice lo siguiente: la policía arresta a dos sospechosos. No hay pruebas suficientes para condenarlos. Tras haberlos separado, les ofrecen el mismo trato a ambos. Si uno de los dos confiesa y el cómplice calla, el cómplice será condenado a 10 años y el que ha confesado se librará de la cárcel. Si ambos confiesan, ambos serán condenados por 6 años. Si ambos callan, los dos pasarán un año en la cárcel, ¿no? Y entonces, pues esto es lo que presenta, ¿no? Este es un dilema clásico que se usa para entender la cooperación y que dos personas, grupos o entidades puedan decidir no cooperar incluso si eso les daña a los dos, ¿sí? Veamos las posibles soluciones entonces de este dilema. Ujú. El cómplice confiesa y el cómplice calla. Ajá. Si usted confiesa, ambos pasaréis 6 años en la cárcel. Ajá. Y entonces se libra de la cárcel y tu cómplice pasará 10 años en la cárcel. Si se calla, pasará 10 años en la cárcel y tu cómplice se libra. Y entonces el cómplice calla, ambos se van a pasar un año en la cárcel, ¿no? Es como parte de la solución de este dilema, ¿sí? Entonces, como pueden observar, la opción que más rentable saldría sería la de confesar, ya que si su cómplice no lo hace, se librará de la cárcel y solo él pasará 10 años ahí. Sin embargo, bueno, usted no sabe qué va a hacer su compañero, ¿no? Por otro, por lo que él también podría pensar de forma egoísta y confesar esperando que usted no lo haga. ¿M? Al haber confesado ambos, pasarían 6 años en la cárcel, es decir, que ambos hablaran elegido, o más bien, es decir, aunque ambos hablaran elegido la opción más satisfactoria, que es decir, librarse de la cárcel, el resultado de esa decisión es irracional e inesperado, es decir, ambos tendrían una condena de 6 años. No obstante, si ambos cooperan con su compañero y ninguno confiesa, solo pasarían un año en la cárcel. Ujú. Entonces, este es un dilema que les acabo de presentar muy utilizado en psicología social, economía, ciencias políticas, sociología, etcétera, ya que tiene muchas aplicaciones en la vida real. Por ejemplo, pensar en dos empresas A y B que deciden cooperar y establecer un precio fijo para un producto, ejemplo 20 pesos, para repartirse los clientes, aunque en realidad ambas empresas saben que si traicionan a su compañero y ponen el producto más barato, es posible que más personas lo compren, haciendo que gane más dinero. Por tanto, la empresa A, ujú, podría decidir poner el producto a 15 pesos para ganar esos clientes extra. El problema es que si la empresa B también lo hace, estaremos como al principio, con los clientes divididos, pero con las empresas generando menos ingresos, ya que están vendiendo el producto por 15 pesos en lugar de por 20, ¿sí? Como en el dilema anterior de una decisión que parecía ser racional, se ha derivado una situación dañina para ambas empresas. La opción que más resultado habría dado hubiera sido la cooperación con el precio fijo en 20 pesos, ¿no? Entonces,
Estos aspectos más bien, estos dilemas que les acabo de poner son como unos ejemplos de los más utilizados, ¿sí? Ahora, vamos a los aspectos clave de los dilemas morales. ¿Qué son? Bueno, primero son un conflicto de valores, ¿sí? La situación donde las normas morales guían hacia caminos opuestos, enfrentando el querer contra el deber. Otro, un proceso de toma de decisiones. Los dilemas activan el razonamiento para generar alternativas, evaluarlas y finalmente implantar una decisión. Otro aspecto clave es que el desarrollo moral, ¿no? De acuerdo a Colbert, se usan para evaluar nivel de razonamiento ético de una persona, desde un enfoque egoísta hasta uno basado en principios universales. Y la emoción versus cognición. Estudios de neurociencia indican que las decisiones utilitaristas, es decir, mayor bien común, predominan cuando la cognición supera la emoción, mientras que las respuestas no utilitaristas, que son deontológicas, surgen cuando la emoción prevalece. ¿Sí? Esto, o sea, de acuerdo a estos dos factores, es la respuesta en realidad. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la función en la psicología? Del autoconocimiento, el desarrollo de la empatía y la función del juicio moral. Si hablamos de este autoconocimiento, ayudan a las personas a reconocer sus valores fundamentales, fomentan el desarrollo de la empatía. Al tener que considerar diversas perspectivas. También la formación del juicio moral se utiliza para enfrentar la capacidad de razonar situaciones complejas y mejorar la toma de decisiones. Para eso no sirve. Entonces, en este sentido, si lo vemos práctico, o más bien, pues sí, práctico en este sentido de lo que nos presentan, en la práctica, literalmente, de la psicología, van a surgir algunos similares. Ujú. Estos dilemas que surgen en la práctica, pues son más aplicables a la vida común. Como revisamos primero, los tres o cuatro ejemplos que coloqué son situaciones que, como menciona en la misma información, difícilmente pueden suceder en la vida real. Sin embargo, existen dilemas que sí van a aparecer en psicología, ¿no? Y precisamente entonces para esto es importante conocer del código, conocer la deontología y tener claro qué es ética, qué es moral para poder tomar una buena decisión y entonces evitar este conflicto legal, evitar la mala práctica e incluso como mencionaba aquí en algún momento, ¿no? La mala fama que se pueden aventar y por supuesto, no solo en cuestión personal, sino en relación al gremio, ¿sí? Que sí sabemos de por sí, como les he mencionado en otras ocasiones, la promoción de la salud mental no está todavía tan amplia y está llena de muchos prejuicios, pues con la mala resolución de un dilema, ¿sí? O de una mala práctica, como lo mencionamos, perjudica en general al gremio, ¿sale? Entonces, espero que haya quedado claro el objetivo del revisar esta materia. Es en resumen lo que les acabo de mencionar y por eso es importante tener la claridad a qué se refiere cada concepto, de dónde viene y las características correspondientes. ¿Vale? Pues con esto finalizamos la clase de ética profesional y ya estaré compartiendo nuevamente información con ustedes en alguna otra asignatura. ¿Sale? Muchas gracias y me escucharán nuevamente en otra asignatura. Hasta luego.